Buenos días. Bogotá, Distrito Capital, 17 de abril del 2020. Hoy ante ustedes, señores togados del Grupo F, nosotros los magistrados José Montañez, Natalia Orjuela y Marcela Orjuela, realizaremos el análisis y exposición de las 6 sentencias que fueron tenidas en cuenta por la Corte Constitucional para, posterior a esto, emitir una sentencia de unificación 214 de 2016. En esta sentencia establece y norma lo contenido en el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 113 del Código Civil colombiano. En cuanto a los expedientes o sentencias que tuvo en cuenta la Corte Constitucional para fallar, valoró y tuvo en cuenta, primero, describe las actuaciones surtidas en sede de revisión. Como segundo punto, presenta los fundamentos que se tuvieron en cuenta en la decisión. Y tercero, establece las órdenes a impartir en las acciones de tutela y precisa los efectos para las partes que intervinieron en estos procesos. En cuanto al expediente SU 214 de 2016, de fecha 28 de abril de 2016, la Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados José Montañez, Natalia Orjuela y Marcela Orjuela, expondremos cada uno de los expedientes que la Corte Constitucional tuvo en cuenta para fallar. En consecuencia, la Sala procede a exponer los argumentos, las pruebas y las decisiones judiciales de cada uno de estos expedientes. Para este caso, a continuación realizaré la exposición sobre la sentencia según expediente T4-167-863 y T4-189-649. La magistrada Natalia Orjuela expone sobre las sentencias dentro del expediente T4-309-193 y T4-353-964. Y por último, la magistrada Marcela Orjuela expone sobre las sentencias según expediente número T4-59-509 y T4-488-250. Si nos remitimos y al hacer un paréntesis y leer textualmente lo que consagra el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, en el cual reza: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. En este caso, se ha establecido en la Constitución que en esta norma general escrita de manera que prohíbe los conceptos de familia, toda vez que su contenido está orientado a salvaguardar los valores, principios y libertad humana, así como la igualdad. En cuanto a los derechos fundamentales, cuyos contenidos esenciales, donde establece que el ser humano, para unirse con otro y formar una familia, lo conforma, lo establece el artículo 42. Pero también, si nos remitimos al artículo 113 del Código Civil colombiano, en este establece y define específicamente el matrimonio como es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. A continuación, realizaré la exposición de las 2 primeras sentencias que se tuvieron en cuenta por la Corte Constitucional para emitir o fallar en sentencia 214 del 2016. Esto es en el expediente T4.167-863. En este caso, los señores Luis Felipe Rodríguez y Eduardo Soto solicitan al juez de tutela el amparo de sus derechos fundamentales a la protección de la familia, a la dignidad humana, al desarrollo de la personalidad, a la personalidad jurídica, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la igualdad, entre otros. Los actores expresan que para la fecha del 20 de julio de 2013
presentaron ante la Notaría Cuarta del Circuito de Cali solicitud de celebración de matrimonio civil con el lleno de los requisitos para su celebración. Reclaman que se revoque la sentencia emitida por este juzgado cuarto civil del Circuito de Santiago de Cali, toda vez que y en ella se ordena a la Notaría Cuarta del Circuito de Cali que acepte y admita la solicitud de matrimonio civil presentada el día 20 de julio del 2013, en aplicación y en contenido según lo que determinaba la sentencia C577 del 2011. En respuesta, la Notaría Cuarta del Circuito de Cali rechazó la solicitud por considerar que carecía de competencia constitucional para autorizar el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo. Por esta razón, los accionantes decidieron formular acción de tutela en contra de la decisión adoptada por la Notaría Cuarta del Circuito de Santiago de Cali, por considerar que con ella se vulneraron sus derechos fundamentales al ser tratados como personas de segunda clase y tener una orientación sexual diferente a la de los demás. Igualmente, alegan que la decisión de la notaría se basó en dos conceptos discriminatorios como son la orientación sexual y el origen de la familia. Para la fecha del 17 de julio de 2013, la Notaría Cuarta presentó escrito de contestación de la demanda en el cual se opuso a los hechos y pretensiones del escrito bajo los siguientes argumentos. En este caso, la notaría dice que los alcances y efectos del pronunciamiento realizado por la Corte Constitucional en sentencia C577 del 2011 no son claros, por lo que alrededor de este fallo existe un amplio debate nacional, o no está claro exactamente si definió o no el matrimonio de las personas o las parejas del mismo sexo. Expuso que como notario no cuenta con la competencia constitucional para formalizar y solemnizar esta clase de uniones, ya que estos no han sido consagrados en la Constitución. También argumenta y también expone lo contenido en el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, donde dice que, si bien es cierto, no es taxativamente lo que expresa allí, o donde las autoridades pueden de una u otra forma salvaguardar los principios fundamentales de las personas, y en estas pues no fue clara la sentencia al expresar o al dejar clara el matrimonio civil de las personas del mismo sexo. Estas actuaciones fueron calificadas en sentencia de primera y segunda instancia, donde desestimó la vulneración a los derechos fundamentales de los accionantes por parte de la Notaría Cuarta del Circuito de Cali. En cuanto a la segunda sentencia que expongo y expreso respecto del expediente T4.189-649, dentro de este expediente los señores Julio Alberto Cantor y William Alberto Castro solicitaron ante el Juzgado 48 Civil Municipal de Bogotá se realizara o se llevara a cabo el matrimonio civil, la cual fue emitida mediante fecha de celebración de matrimonio como 25 de julio de ese año. El señor Gustavo Trujillo, como Procurador Judicial 2 delegado para los asuntos civiles, reclamó al juez de tutela el amparo del derecho fundamental al debido proceso. En este caso, el procurador solicita se declare la nulidad de la actuación adelantada por el Juzgado 48 Civil Municipal de Bogotá, mediante el cual se aceptó la solicitud de celebración de matrimonio formulada por los señores Alberto Castro y William Alberto Rodríguez. Es por esto que el Procurador Judicial para Asuntos Civiles, en oposición a esta actuación, presentó escrito de intervención como agente del Ministerio Público, en el que formuló oposición a la solicitud de matrimonio civil presentada. Sin embargo, el juzgado accionado desestimó la intervención del procurador como Ministerio Público y procedió a fijar
nueva fecha para la celebración de este matrimonio. En consecuencia, el actor formuló acción de tutela el 18 de septiembre del 2013, en el cual alegó la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía, especialmente al debido proceso. Mediante escrito de tutela, el accionante sostuvo que el juzgado incurrió en una irregularidad procesal al aceptar la solicitud de matrimonio civil entre parejas del mismo sexo, cuando lo ordenado por la Corte Constitucional en sentencia 577 de 2011 había sido otra clase de contrato, donde asumió competencias que no le eran atribuidas y vulneró el debido proceso. Asevera la existencia de un defecto procedimental absoluto en la decisión atacada, toda vez que el despacho ordena la aceptación de unos testimonios bajo las disposiciones contenidas en los artículos 129 y 130 del Código Civil, sin percatarse que habían sido derogados por los artículos 626 de la Ley 564 del 2012. El juzgado manifestó que las pretensiones contra a lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia 577 del 2011, toda vez que esta providencia ordenó dar trámite a esta clase de solicitudes de matrimonio de parejas del mismo sexo. En consecuencia, la sala procedió y decidió sellar y fallar este proceso. Igualmente tiene en cuenta las otras sentencias que decidió analizar y tener en cuenta para posterior ordenar y emitir una sentencia de unificación en cuanto al matrimonio civil de parejas del mismo sexo. A continuación, la magistrada Natalia Orjuela realizará la exposición de las sentencias 3 y 4 que fueron tenidas en cuenta por la Corte Constitucional para su análisis y posterior pronunciamiento de una sentencia de unificación respecto a estos derechos fundamentales de las personas, a la igualdad, al debido proceso y a la libertad. Buenos días, soy la magistrada Natalia Orjuela. Como lo dijo anteriormente mi compañero, el doctor Alexander Montañez, estaremos hablando sobre los expedientes de la CU 214 del 2016. Pero primero hablaremos sobre una frase que me parece importante traer a colación, que dice: la interpretación jurídica es evolutiva y como tal se adopta a los contextos que plantean la realidad, una interpretación sistemática basada en el derecho viviente y en procura de los derechos de las minorías, y no admite la existencia de las dos clases de matrimonio. Cuando hablamos del derecho de las minorías, hablamos de las parejas del mismo sexo y la posibilidad que ellos también tienen de poder contraer matrimonio. Desde el 20 de junio del 2013, las parejas del mismo sexo pueden formalizar su vínculo matrimonial ante un notario o ante un juez de la República, debido a la sentencia 577 del 2011, el cual también declaró el artículo 113 del Código Civil, dejando la expresión un hombre y una mujer, declarándola exequible. Por lo tanto, empezaremos con el expediente T-430-309-193, en el que el señor William Alberto Castro Franco interpuso una acción de tutela al solicitarle al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales ante el debido proceso, la igualdad y la personalidad jurídica contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Notaría Tercera para inscribir su matrimonio con el señor Julio Alberto Cantor dentro del registro civil correspondiente. Los hechos fueron los siguientes: el 20 de septiembre del 2013, el accionante contrajo matrimonio ante el juez 48 municipal de Bogotá con Julio Alberto Cantor. El día 4 de octubre se presentó ante la notaría para registrar dicho matrimonio, pero este le fue negado debido a que tenía que tener un certificado especial expedido por el juez 48, ordenándole a la notaría expedirle dicho registro. Expresa que se fue a solicitarlo al juez 48 civil municipal de Bogotá, pero le comunicó que para efectos de notaría lo único que necesitaba pues era el acta de matrimonio.
En consecuencia, el 29 de octubre del 2013 se fue a la Registraduría Auxiliar de Teusaquillo a registrar su matrimonio civil, pero también se lo negaron, debido a que no cumplía los requisitos establecidos por la legislación para estos efectos. Por consiguiente, interpuso una acción de tutela el 1 de noviembre del 2013 contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Notaría Tercera de Bogotá. Los argumentos de la tutela fueron los siguientes. Primero, atribuye que la negativa de las entidades accionadas frente al registro civil de su matrimonio le están afectando el derecho a la personalidad jurídica, ya que no entiende por qué si puede adquirir deberes y obligaciones no puede modificar su estado civil. También sostiene que en el artículo 5 y 28 del decreto 1260 de 1970 era deber de la registraduría y de la notaría tramitar la solicitud del registro civil. Aduce que también le ha violado el derecho a la igualdad debido a que la Registraduría Nacional del Estado Civil ha dado trámites a solicitudes de matrimonios del mismo sexo. En este caso, cita a 2 mujeres del municipio de Gacheta, Cundinamarca, donde les fue concedido el registro civil de matrimonio. Por lo tanto, el traslado y la contestación de la demanda fue la siguiente. La acción de tutela fue repartida al Juzgado 33 Civil Municipal de Bogotá y esta lo envió al Tribunal de Bogotá. A su vez, el tribunal remitió la solicitud a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seleccional de la Judicatura de Bogotá al estimar que, encontrándose la demandada en una entidad territorial, no podía conocer el asunto. Esta última abocó el conocimiento y ordenó notificar a las partes que se pronunciaran al respecto. La respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por medio de un escrito del 22 de noviembre del 2013, la Directora Nacional de Registro informó que le habían solicitado dicha acta de matrimonio para proceder al registro. Por tanto, pide declarar la carencia del asunto por hecho superado. La respuesta de la Notaría Tercera de Bogotá, por el contrario, fue oponerse a todas las pretensiones mediante un escrito del 21 de noviembre del 2013, argumentando que al solicitarse ya existía un fallo de la tutela por parte del Juzgado 39 Civil del Circuito de Bogotá. Las decisiones judiciales, por tanto, fueron el 25 de noviembre del 2013. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seleccional de la Judicatura de Bogotá profirió un fallo de única instancia dándole protección a los derechos fundamentales del accionante, diciendo que el juez 48, realizando el matrimonio civil de las parejas del mismo sexo, había constituido una orden judicial. Por tal motivo, era obligación de la notaría y de la registraduría expedir el registro civil de matrimonio de los accionantes. Las pruebas documentales fueron las siguientes: el acta de matrimonio de William Alberto Castro Franco y de William Julio Alberto Cantor Barbón, y la copia del registro civil de matrimonio de Elizabeth Vargas Castillo y Claudia Mercedes C. Agudelo de la Registraduría Civil de Gachetá. 3. En el expediente T4-353-964, los señores Fernando José Silva Pavón y Ricardo Betancur Romero, por medio de un apoderado, formularon la acción de tutela contra la Notaría 37 de Bogotá por considerar la negativa frente a la solicitud de la celebración de su matrimonio, violándole los derechos fundamentales a la igualdad y la dignidad humana. Los hechos fueron los siguientes. El 15 de agosto del 2013, los accionantes se dirigieron a la Notaría 37 del Circuito de Bogotá para formalizar su vínculo matrimonial, basados en la sentencia 577 del 2011. La notaría no accedió a esta petición, por lo que los llevó a formular una petición de amparo el 26 de febrero del 2014. Los argumentos de la acción de tutela fueron: en la sentencia C-577 del 2011, las parejas del mismo sexo podían acudir ante los notarios o ante los juzgados para efectos de legalizar su matrimonio civil.
También alega que en la sentencia C-577 del 2011 autorizó a la celebración de un contrato con miras de la formación de una familia. Por lo tanto, no se puede decir que la familia puede constituirse por un contrato atípico o innominado. Explica que solo el contrato de matrimonio es la figura jurídica que permite la formalización de una familia, acceder al sistema de seguridad social y pensiones en calidad de cónyuge, aplicar a las garantías básicas del debido proceso y al reconocimiento internacional y nacionalmente, y entre otras. El traslado y la contestación de la demanda fue por un auto del 27 de febrero del 2014 por el Juzgado 63 Civil, el cual abocó el conocimiento de la acción de tutela y le ordenó notificar a la notaría accionada los hechos que motivaron a la pretensión constitucional. La respuesta de la Notaría 37 de Bogotá: por medio de un escrito el 5 de marzo del 2014, la accionada se opuso a todas las pretensiones, diciendo que abusaban del ejercicio de la acción de tutela, ya que ellos poseían otros mecanismos establecidos por la ley para obtener los resultados. También dice la notaría que carece de competencia constitucional legal para celebrar los matrimonios del mismo sexo, ya que en la sentencia C577 del 2011 les da la autorización de celebrar un vínculo formal y solemne entre parejas del mismo sexo, figura jurídica diferente a la del matrimonio. La intervención de la Procuraduría General de la Nación, por medio de un escrito presentado el 6 de marzo por el Procurador Segundo de la Procuraduría General de la Nación, expresó que el artículo 42 de la Constitución dice que se prescribe que la familia es parte de la decisión libre de un hombre y de una mujer, mediante la sentencia C-577 del 2011. La Convención de Colombia Diversa fue el día 11 de marzo del 2014 por el director ejecutivo de Colombia Diversa, en el que expresó que en la sentencia 577 la Corte había determinado que la interpretación tradicional del artículo 42 de la Constitución Política en relación con la familia heterogénea ya no era compatible con la Carta Política. Por ello, reconoció la conformación de las parejas del mismo sexo. Las decisiones judiciales fueron así. La primera instancia fue el 11 de marzo del 2014 por el Juzgado 63 Civil Municipal, negándole las pretensiones al accionante y dándole la razón al notario, diciendo que él no tenía competencia para tramitar esta clase de matrimonio. Por lo tanto, el accionante impugnó en el término procesal oportuno, pero no expuso sus argumentos de inconformidad. La decisión de segunda instancia fue el 25 de abril de 2014 por el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá, confirmando el fallo de impugnación. Ni la sentencia C-577 del 2011 ni el precedente constitucional autorizan a los jueces o a los notarios públicos a tramitar matrimonios entre parejas del mismo sexo, ya que dicha facultad es a cargo del legislativo y no del ejecutivo. Por lo tanto, así se finalizó este expediente, pero sus pruebas documentales fueron las siguientes: la copia del poder otorgado al accionante del abogado Germán Humberto Rincón, la copia del acta de matrimonio civil de la señora Cristina García y Julia Andrea Pardo Hurtada, celebrado por el Juzgado 40 Civil Municipal de Bogotá, y la copia totalidad del proceso surtido ante la Notaría 37 de Bogotá y las respectivas instancias. Por lo tanto, voy a darle paso a la magistrada Marcela Orjuela para que dé finalización de la explicación de los 6 expedientes de la CU 214 del 2016. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, les habla la magistrada Diana Marcela Orjuela Silva desde Suachoque, Cundinamarca, con el motivo de retomar los expedientes previamente expuestos por el magistrado José Alexander Montañez y la magistrada Natalia Orjuela, específicamente el número 5 y 6 de la sentencia CU 214 del año 2016. Entonces, para dar inicio con el quinto, expediente número T 4.259.509, en solicitud del señor Gustavo Trujillo Cortés, actuando en este proceso como Procurador Judicial Segundo de la Procuraduría General de la Nación, delegado para Asuntos Civiles y además actuando como agente del Ministerio Público,
en defensa del ordenamiento jurídico, solicita se le ampare el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Además, se declare nula la solicitud adelantada por el Juzgado 44 Civil Municipal de Bogotá sobre matrimonio civil entre parejas del mismo sexo de la señora Elizabeth González Sanabria y la señora Sandra Marcela Rojas Roballo el 4 de octubre del año 2013. Entonces, en referencia con los hechos, las accionantes elevan solicitud de contrato de matrimonio civil entre personas del mismo sexo ante el Juzgado 44 Civil Municipal de Bogotá. Esta petición inicialmente fue rechazada por parte del juzgado mediante auto del 30 de julio del año 2013, argumentando en el mismo su incompetencia para conocer del asunto. Teniendo en cuenta que mediante sentencia C-577 del año 2011 se ordena la formalización y la solemnización del vínculo matrimonial entre parejas del mismo sexo, aunque en aquel entonces el Congreso de la República no había regulado dicho tema tal y como lo ordena la Corte Constitucional. Previamente a estos hechos, las señoras accionantes interponen recurso de reposición solicitando su revocatoria, frente al cual el representante de la Procuraduría General de la Nación se opuso, aludiendo a que ni constitucional ni legalmente era posible celebrar dicho contrato entre personas del mismo sexo. Consecuencia de esto, el Juzgado 44 Civil Municipal de Bogotá rechaza los argumentos del señor Trujillo mediante auto del 23 de abril, favoreciendo de tal modo a las señoras accionantes y fijando de inmediato una fecha para celebrar el vínculo matrimonial, arguyendo que por el hecho de que el Congreso de la República no haya regulado este tema, no podía dejar como tal la necesidad de protección de estas minorías, en este caso parejas del mismo sexo, y se vio en la necesidad de aplicar un principio de analogía con el fin de celebrar el vínculo matrimonial establecido en el artículo 113 del Código Civil. Como se mencionaba anteriormente, el señor Trujillo interpone acción de tutela para que no se le viole el derecho al debido proceso y además para solicitar la nulidad de este vínculo matrimonial. Entonces, el representante de la Procuraduría General de la Nación acude a una figura llamada la petición de amparo, la cual explica que concurre en interponer una acción de tutela frente a una providencia judicial, en este caso el Juzgado 44 Civil Municipal de Bogotá, argumentando que era incompetente para conocer del asunto y además no podía permitir la solemnización del matrimonio entre dos personas del mismo sexo, teniendo en cuenta la sentencia C-577-2011 ya referenciada anteriormente y aludiendo también a que mediante ella la Constitución no permitía la legalización del vínculo matrimonial entre personas del mismo sexo, sino solamente entre hombre y mujer. Entonces, dada la contestación y el traslado de la demanda, el Juzgado 44 Civil del Circuito Piloto de la Oralidad la admite y además ordena comunicarla a las partes, negando a su vez la medida provisional solicitada por el señor Trujillo, puesto que no encontró medidas de peso para decretarla. La respuesta del Juzgado 44 Civil Municipal de Bogotá, mediante la jueza Luz Estela Agray Vargas, es que ni la interpretación de la ley ni la jurisprudencia constituían una vía de hecho, como lo afirmaba el señor Trujillo, representante de la Procuraduría General de la Nación. Y para concluir con la respuesta de las partes, la señora Sandra Marcela Rojas Roballo y Elizabeth González Sanabria solicitaron declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Trujillo, puesto que no se le estaba negando el derecho al debido proceso y además, de igual modo, parecía improcedente interponer acción de tutela para
arraigar la nulidad de un vínculo matrimonial en este caso. Dando continuidad con el expediente 6, número T 4.448.250, en solicitud del señor Elkin Alfonso Bustos Cabezas y la señora Jacqueline Carrero Cruz, formularon acción de tutela contra el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la Dorada Caldas, aludiendo y considerando que, dada la revocatoria de su acta de matrimonio, que formalizaba como tal su unión como pareja, les lesionaban 4 derechos fundamentales, entre los cuales se encuentran el derecho al debido proceso, el derecho a la protección familiar, el derecho al desarrollo de la personalidad jurídica y el derecho a la igualdad. Respecto de los hechos, el señor Elkin Alfonso Bustos Cabezas es un hombre transgénero que tiene 2 hijos de 9 años de edad. La señora Jacqueline Carrera Cruz es rectora del colegio La Quiebra, un colegio público, y además es la madre de los menores mencionados anteriormente, agregándose que constituyen un grupo familiar con sus respectivos hijos. El día 18 de noviembre del año 2013, esta pareja eleva una solicitud de matrimonio civil ante dicho juzgado, anexando a su vez documentos como sus cédulas de ciudadanías y copia también de sus registros civiles correspondientes, teniendo en cuenta que en el registro civil del señor Elkin Alfonso aparecía que hacía parte del sexo femenino. El día 13 de diciembre del año 2013, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la Dorada Caldas constituye audiencia pública y celebra el vínculo matrimonial, elevando un acta que constituye la solemnidad de la unión. Pero 3 días después, es decir, el día 16 de diciembre del mismo año, el juzgado ordena al notario devolver el expediente sin diligenciar para hacer una segunda revisión. El día 18 de diciembre del mismo año, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la Dorada Caldas declara la nulidad absoluta del vínculo matrimonial, puesto que inducieron a error al despacho, puesto que por la apariencia física de los contrayentes y además al no revisar adecuadamente los registros civiles, celebraron este vínculo matrimonial con el desconocimiento, y además mencionaron que la pareja obró de mala fe al guardar silencio sobre su condición de género. Por este motivo, al inducir a error al despacho, como tal, enviaron las copias a la Fiscalía General de la Nación para que estuvieran al tanto de la situación. Consecuencia de esto, el día 7 de mayo del año 2014, la pareja formuló la acción de tutela con el motivo de que se revocara esta acta de matrimonio y además solicitando a la Fiscalía General de la Nación que no se le adelantara la investigación, puesto que no habían obrado de mala fe. Respecto de la petición de amparo, los accionantes alegan que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la Dorada Caldas incurrió en una vía de hecho por un defecto orgánico, puesto que era incompetente para declarar la nulidad del vínculo matrimonial. Ellos trajeron a colación el artículo 7 del decreto 2272 del año 1989, el cual menciona o le da como tal un atributo de competencia a los jueces promiscuos frente a casos de familia. Este decreto como tal fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-154 del año 2002. Además, los contrayentes agregaron que la inadmisión de la solicitud de la celebración del matrimonio debió haberse hecho previamente el día que elevaron, valga la redundancia, dicha solicitud.
Dado el traslado y la contestación de la demanda, el día 10 de marzo del año 2014, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de La Dorada, Caldas, admitió la demanda y ordenó comunicarla a las partes. Además, de igual modo, ordenó vincular a la Fiscalía General de la Nación al proceso, a la Notaría Única del Círculo de La Dorada y también incluyó practicar las pruebas adjuntadas por los accionantes. El día 18 de marzo, de igual modo, ordenó vincular al proceso a la emisora La Voz Dorada, presuntamente por difundir información íntima de los señores contrayentes del vínculo matrimonial. El día 13 de marzo, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Dorada, Caldas, contestó la demanda y se opuso a todas las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Bustos Cabezas y la señora Carrero Cruz. La respuesta de la Fiscalía General de la Nación mediante la Fiscalía Cuarta Seccional de La Dorada, Caldas, contestó la acción de tutela y expresó que se encuentra en etapa de indagación y además solicitó un interrogatorio a los indicados y también mencionó que el registro civil del señor Elkin Alfonso Cabezas el día 30 de abril del año 2010 se le agregó una nota marginal haciendo referencia a su cambio de nombre. Y para finalizar, la respuesta de la emisora La Voz Dorada a través de su representante legal el día 20 de marzo del año 2014 fue de que no había legislación que regulara el matrimonio o permitiera el matrimonio entre personas del mismo sexo y además que con la información difundida por esta misma no ofendió de cierto modo a las partes ni violó ninguno de sus derechos. Con estos pronunciamientos quiero terminar agradeciendo su cordial y valiosa atención. Gracias.